Hola, buenas noches. Bienvenidos sean a nuestra tercera ponencia el día de hoy. Yo soy Catherine Espinal Chirinos y estaré como moderador para el panel de Liderazgo e Innovación de Centroamérica. Comenzamos nuestro recorrido desde Guatemala con nuestros dos participantes, Andreana Castellanos. Ella pertenece al programa de Fulbright, siendo una ex becaria. También cuenta con una maestría de negocios en el impacto social de la Universidad de Colorado de Estados Unidos. Es fundadora de Afinidata, el cual es un emprendimiento social que utiliza la inteligencia artificial para equipar a padres de familia con niños menores de 6 años, con herramientas de estimulación temprana. También ha sido galardonada a nivel mundial como una de las empresas más innovadoras por instituciones como UNICEF, Forbes, SeedStars y Holon. Es coautora de 3 libros y artículo académico con la Universidad de Harvard sobre la primera infancia. Luego pasamos a nuestro segundo ponente, Víctor Juárez, quien en este caso representa los programas de IBLP y también Wildlife. Cuenta con una licenciatura en Administración de Turismo de la Universidad del Valle de Guatemala. También cuenta con una fellowship de parte de la iniciativa del cuidado de la salud por parte de Centroamérica de la Universidad INCAE. Es fundador de Tu Consejería. También es Program Associate para Seattle International Foundation. También es asistente de comercio extranjero para la Embajada de Estados Unidos de América en Guatemala. Es consejero en Education USA para la Embajada de Estados Unidos de América, también en Guatemala. Y actualmente es director de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad del Valle y asistente técnico para reintegración económica, el proyecto CDO y la OIM. Continuamos nuestro recorrido y con los avances de la tecnología, pues podemos llegar hasta Panamá, donde podemos dar a conocer lo que también realiza nuestra ponente Nelida Gómez. Ella también es becaria del programa de Fulbright. Cuenta con un doctorado en Ciencias Naturales de la Universidad Tecnológica de Braunschweig, Alemania, también una maestría en Gestión de Tecnologías e Innovación, Escuela de Negocios de la Universidad de Queensland de Australia. Es maestra en farmacognosía de la Universidad de Rhode Island. También es cofundadora y directora de los avances de WISI, la cual es una empresa de alta tecnología nacida en Panamá y una sede que cuenta con su sede en Silicon Valley. Tiene 30 años de experiencia en instituciones líderes a nivel mundial. Es científica, capacitada y asesora en comercialización y propiedad intelectual. Sean bienvenidos a este panel. Comenzamos con nuestra ponencia. Y la verdad es que es muy interesante conocer un poco de su trayectoria y ver los diferentes rubros en los cuales ustedes se destacan. Entonces, comenzando con nuestra primera pregunta, me gustaría hacer, de parte de siendo ex becarios, ¿cómo es que ustedes aplican sus diferentes campos y si han logrado hacer el mapeado de las realidades en las cuales ustedes se encuentran? Andreana, si nos comentas un poco. Claro. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Ahora estoy leyendo en el chat y es súper lindo estar leyendo a todos desde todos los países que se están conectando. Respecto a tu pregunta, como ex becaria Fulbright, creo que la experiencia Fulbright fue un pilar en el desarrollo de la innovación para la que ahora trabajo, que fue Afinidata. Y bueno, creo que la mejor manera de contar cómo mapeamos las necesidades es a través de la historia de Afinidata. Yo apliqué a Fulbright con una idea totalmente diferente. Yo yo soy ingeniera industrial y cuando tenía 18 años conocí a una niña en el campo, le pregunté qué quería hacer cuando fuera grande. Me dijo que ella no iba a tener otra opción más que cortar café y eso realmente se quedó conmigo porque yo pensé que debemos vivir en un mundo en el que los niños tengan la oportunidad de escoger qué quieren ser cuando crezcan. Y bueno, intenté muchísimas cosas, me convertí en ingeniera industrial porque pensé que optimizando el proceso del café y más tarde en mi carrera le escribí a Fulbright porque empecé a trabajar en una empresa de tecnología que yo creía que había una oportunidad, había muchas vacantes en puestos de desarrollo y que había una oportunidad para
para pues potenciar el talento en la región, y así llegué aquí a mi maestría en Fulbright en Colorado. Y algo de lo que nos invitaron en esa maestría, es una maestría en negocios de impacto social, era en que realmente entendiéramos el panorama y el problema, así que empecé a hablar con muchísimas universidades, escuelas, porque la idea que yo traía era muy distinta, y bueno, mapeando todas las necesidades del sector, las universidades me decían, no, los alumnos no vienen bien preparados, las high schools me dijeron lo mismo, los de primaria también. Entonces yo dije, ¿dónde empieza todo esto? Leí un paper en Neuroscience. Yo admito que siendo becaria Fulbright no entendía mucho sobre la inteligencia humana y sobre el cerebro humano, no era mi área, pero cuando leí ese paper me quedé fascinada de cómo el cerebro humano se desarrolla tan rápido en esos primeros 5 años, y nos dimos cuenta que no habían soluciones accesibles en primera infancia, que más de 200 millones de familias en el mundo no tienen acceso a educación de primera infancia, que estos son recursos para niños entre 0 y 6 años. Y bueno, ese fue como mi aha moment, y decidí que quería hacer algo respecto a la primera infancia y utilizar la tecnología para darle al mundo entero acceso a recursos educativos, y así es como nace Afinidata, y creo que ahí lo dejo para contestar esa pregunta. Es interesante lo que mencionas sobre la educación a temprana edad y también esos momentos, ajá, esas revelaciones. Y por eso pasamos ahora con nuestro ponente Víctor Juárez, quien nos expresa un poco más sobre tu consejería y la parte emocional. ¿Cómo se va dando eso? Víctor. Bueno, pues gracias, Catherine. Buenas noches a todos y todas. Es un gran gusto nuevamente estar con ex becarios y ex becarias. Para ir directo al grano y tratando de complementar un poco lo que decía Adriana, pues en mi caso la parte del mapeo y eso fue porque casi toda mi carrera profesional he trabajado con jóvenes, y ese mi aha moment ha sido un poco similar al caso de la educación, donde el acceso a salud mental ha sido un privilegio realmente de pocos en nuestra región. Entonces, trabajando con jóvenes, pues y haciendo preguntas y dándonos cuenta que hay una gran brecha de atención, fue que pues decidí tratar de resolverlo. Y así fue como comenzamos con la empresa social de tu consejería. Eso fue posterior a haberme ido con Wiley, y de hecho con el IBLP yo me fui bajo el tema de educación superior. Entonces he hecho un poco de todo, pero como le mencionaba, el trabajo con jóvenes fue lo que me hizo darme cuenta de que había que hacer algo alrededor del tema de salud mental. Eh, y ahí queda muchísimo todavía por hacer, ¿verdad? Entonces, espacios como este creo que es muy importante porque no es algo solo para personas que no han tenido acceso, sino cada uno de nosotros podríamos hacer la reflexión de cómo está nuestra salud mental. Entonces, creo que eso pudiera ser mi respuesta, Catherine. Y es muy interesante lo que mencionas, la parte que mencionas como salud mental, pero que comienza la parte de salud que cubren desde temprana edad. Porque cuando se habla sobre innovación, normalmente solo se tiende a hacer plataformas tecnológicas, lo que comúnmente se consciente, pero se van desarrollando diferentes herramientas que nos permiten a todos poder tener acceso y hacer un poco más simple nuestras realidades, especialmente en momentos como estos de crisis, que es el caso en el que desarrolla, por ejemplo, Nélida, si nos puede comentar un poco más sobre lo que ella trabaja con su plataforma Wisi. Sí, gracias. Bueno, hablando de aha moments, yo pienso que ustedes todos se pueden dar cuenta que yo he tenido muchísimos en mi vida a través de la trayectoria académica y profesional que he tenido. Un aha moment que fue muy importante para mí fue cuando yo decidí reenfocar mi carrera profesional. Eso fue en el año 2013, cuando yo decidí dejar una carrera en el sector académico en un prestigioso instituto de investigación de los Estados Unidos, con sede aquí en Panamá, y hacerme una carrera totalmente nueva y con una beca del gobierno australiano
obtuve esta gerencia de innovación y tecnología. Y este nuevo enfoque, junto con 3 socios más, nos ha llevado a crear un emprendimiento dinámico, es decir, una startup que usa inteligencia artificial para resolver un problema de $1 trillón de pérdidas en ventas al año, simple y sencillamente porque los productos en las estanterías de los supermercados o de las tiendas no están en su lugar. Y esto, por un lado, apoya a las empresas en la industria de consumo masivo y también a los consumidores. Y yo estoy segura que muchos de ustedes han ido, sobre todo en estos meses de pandemia, a buscar alimentos o a buscar un producto de su marca favorita para encontrarse que no está en la estantería y tienen que comprar algo diferente o tienen que ir a otro lugar. Yo les estaba comentando a un grupo de personas justamente hace una hora atrás en un encuentro también centroamericano de emprendimiento, que yo soy de esas consumidoras que si no encuentra un producto el mercaderista que está en el pasillo del supermercado, yo le digo, por favor, encuéntrame este producto. Y ahora con el distanciamiento social uno no se puede dar el lujo ni estar mucho tiempo en los pasillos, ni estar pues mucho tiempo en la calle. Y con nuestra tecnología que usa visión computarizada, lo que nosotros hacemos es llevar una auditoría de los productos en las estanterías y a través de la automatización de la información que el mercaderista toma, nosotros podemos en tiempo real generar datos para que el mercaderista o su supervisor, inclusive el supermercado, pueda tomar decisiones en tiempo real sobre lo que tiene que hacer y asegurar que esos productos, muchos que son esenciales, estén disponibles para los consumidores. Podemos notar que la experiencia de todos ustedes parte de diferentes rubros, como se ha especificado antes al leer sus currículums, pero también ver que encuentran un momento donde determinan una necesidad y deciden hacer algo. Creo que el agente de cambio es algo que está en el ADN, por así decirlo, de todos los que son ex-becarios, todos los que forman parte de nuestra gran familia en diferentes países, y es el querer hacer algo, el cambio. Por eso mi siguiente pregunta es, ¿qué los motiva a ustedes a innovar en sus respectivos rubros? Andreana. Sí, yo puedo comenzar. Bueno, yo creo que para mí fue muy importante encontrar un porqué y fui afortunada de encontrarlo pues cuando era muy joven. Y la innovación es un vehículo para lograr una misión, para lograr el poder transmitir o impactar la vida de las personas para mí. Así que yo me siento muy afortunada de trabajar para una causa que yo decía un día que la causa me encontró a mí y me ha tomado por donde ella quiere un poco. Y es como bien, es bastante, lo que dicen de la pasión es cierto, ¿no? No todos los días son color de rosa y al principio, sobre todo cuando estás solo, es difícil, pero con el camino se ha puesto más fácil y creo que eso es la innovación para mí, un vehículo para lograr una misión y eso es lo que me motiva a continuar. Y como becaria Fulbright, yo creo que la responsabilidad de devolver también me motiva y la experiencia de la resiliencia de tener que adaptarse a todo nuevo, sí ha sido una herramienta que como emprendedora y como startup
ha estado en el core de nuestro ADN, esa experiencia de Fulbright, que uno tiene que reaprender muchas cosas, y eso pasa todos los días en una startup. Tienes que cuestionarte, reaprender todos los días. Okay. Nelida, si nos puede compartir su experiencia. Sí, bueno, yo coincido totalmente con Andreana, que en una startup el cambio es parte del pan de cada día, y la resiliencia definitivamente es un factor determinante en esa resistencia y en esa, sobre todo, adaptabilidad y flexibilidad. Con respecto a la innovación, una de las cosas que a veces nosotros nos preguntamos es cómo yo puedo innovar. Y para mí, por ejemplo, la innovación se relaciona mucho con el liderazgo. ¿Cómo? O sea, para mí el liderazgo es, si nosotros vemos que una cosa está aquí y que se puede mejorar, el liderazgo es tomar esa situación y resolverla. Entonces, cualquiera puede ser líder. Y si uno la resuelve de una forma innovativa, de una forma o sea, creativa, entonces las dos cosas están juntas. Yo sí quisiera agregar, porque hay más de 200 personas conectadas, y lo más probable es que en su mayoría gente joven y personas que han sido o que son ex becarios Fulbright. Si yo necesito, o sea, yo necesito echar para atrás bastante tiempo, porque yo soy de la generación Fulbright del año 85. Y yo sí quisiera decir, la beca Fulbright para mí abrió un mundo diferente. Para mí abrió un mundo de investigación y de cuestionamiento sobre cómo funciona la naturaleza. No lo he dicho, Katy, tampoco mi formación científica es en química. Y una de las cosas que para mí quedó claro desde un principio, inclusive antes de irme a los Estados Unidos, es que yo necesitaba regresar para comenzar una nueva área de investigación, no solamente en Panamá, sino creo que inclusive hasta en la región, que fue ecología química. Y a veces, cuando uno piensa también en ciencia, uno no se da cuenta que uno innova casi todo el tiempo. Cuando uno tiene que resolver algo, cuando uno tiene que sentarse y hacerse la pregunta, ahora tengo esto frente a mí, es un problema, ¿cómo lo resuelvo? Yo pienso que independientemente, desde mi punto de vista, nuevamente, independientemente si uno usa una solución ya encontrada, el hecho de que uno la esté aplicando a un contexto diferente, de una manera diferente, ya, o sea, ya es innovación. Es muy interesante cómo mencionan la parte de cómo nos cambia cada uno de los programas a los que pertenecemos, esas experiencias, cómo van marcando nuevas tendencias, nuevos aspectos en los cuales nosotros queremos innovar o los que nos queremos desarrollar. Y ya que mencionan la parte de la ciencia, pero también cómo lidiamos con los factores de estrés y ansiedad. Entonces la pregunta es para Víctor, ¿por qué decide él innovar en este tema, la parte de psicología y la parte emocional, cuando aún en nuestra sociedad sigue siendo un tanto un tema tabú? Entonces, si nos puedes hablar un poco más sobre el tema. Sí, con gusto. De hecho, eso va un poco relacionado al por qué innovar también, porque toda esa parte de resolución de problemas que tanto Andreana como Nélida mencionan es, creo que lo que nos une a todos y todas nosotros como ex becarios, tanto la resolución de problemas como tener un montón de privilegios que la mayor parte de población de esta región no tiene. Entonces, el tema de la salud mental, seguro, o sea, es un estigma, tenemos todos y todas un gran estigma encima de
y sobre todo, y puedo hablar particularmente del caso de Guatemala, que nuestra historia hace que no compartamos. Es muy pocas las personas que deciden buscar una ayuda y no digamos una ayuda profesional. Entonces, eso, el deseo de cambiar las cosas es lo que pues, realmente me motivó principalmente a tratar de hacer algo con el tema. A pesar de que yo no tengo el background, digamos, de profesional, yo no soy psicólogo, entonces, más que todo fue encontrar una solución. Y la tecnología, como ambas, tanto Adriana como Nélida, no me dejarán mentir, nos ha permitido llegar muchísimo más lejos que lo que antes veníamos haciendo como sociedad. Entonces, es la tecnología la que, pues, de alguna forma nos ha llevado a llevar esa salud mental a jóvenes y personas que no la tenían, que el acceso es muy difícil, y el tema de confidencialidad, que definitivamente es muy importante. Entonces, cuando se habla de manejo de ansiedad, de estrés, hay demasiado trabajo que hacer. Como yo les decía al principio, es solo de reflexionar cada uno de nosotros sin qué estamos haciendo por nuestra salud mental. Y les puedo garantizar que somos muy pocos quienes quizás estemos haciendo algo. Y ese algo va desde dedicarnos tiempo, porque eso es importantísimo, hasta dedicarle el tiempo a alguien más que quizás esté en un problema. Y creo que eso podría ser no solo la razón por la que innové, sino un poco porque el tema de la salud mental, sabiendo que vamos en contra de la corriente en muchos sentidos, cultural y sobre todo culturalmente, pero también educativo y ahí con cada uno, pues es un gran reto, pero estamos bien contentos porque el impacto que causamos es muy grande, muy importante. Si yo y me puedo pasar mucho tiempo contándole de casos que hemos tenido que van de todos los que se imaginan, y sobre todo con mujeres y niñas, y hay muchísimo por hacer. Entonces, si en algo podemos apostar, creo que todos y todas, es en nuestra salud mental. Y es muy interesante lo que mencionan, que situaciones que pueden ser un tanto estresantes, pero también nos mencionan diferentes aspectos de los cuales podemos tomar en consideración. Es lo que ustedes dijeron. En esas situaciones es botar las barreras y eso es algo que nos permite el conectar mediante plataformas como esta, sacarle el jugo, como dicen, al ciberespacio, aprovechar todas esas herramientas. Por eso les invitamos a nuestros participantes, si tienen alguna consulta, si las pueden hacer en el Q&A, en la pequeña cajita, para poderles contestarles y poder compartir un poco más. Aprovechen, tienen a estas personas aquí, entonces pueden hacer sus consultas. Por mientras esperamos, si tienen algún momento, a mí me interesa saber de la plataforma de cada uno de ustedes. Como les mencioné previamente, yo las revisé y podía encontrar que hay ciertas palabras o ciertas frases en común. Y son eso lo que le manejan. Por ejemplo, los tres están trabajando por desarrollar justamente la parte de conectividad con las personas, simplificar los procesos que estimulan en nuestra vida y también lo que marcaban con los objetivos de desarrollo sostenible. Si tenemos una pregunta en el panel y nos la hacen para saber, justamente Cristóbal Palma desde Guatemala, y quiere saber cómo definirían ustedes innovación y por qué lo consideran importante. Nélida. Hoy sí que me estoy... Bueno, innovación, hay diferentes tipos de definiciones y eso depende desde el punto de vista o mejor dicho, del enfoque. Si nos vamos a Schumpeter, él decía, la innovación solamente se da cuando alguien lo usa. O sea, uno puede tener una invención, uno puede tener muchas cosas, pero si alguien no lo usa, si no va a un mercado, si no produce bienestar económico, no es innovación. Ahora, uno puede verlo también desde el punto de vista más amplio y decir, todo lo que uno haga que sea algo, que tenga algo ligeramente nuevo puede ser innovación. Entonces, yo diría, cada quien se queda con la definición que se ajuste mejor digamos, al espacio competitivo en que está. Y nosotras somos 3 compañías aquí que estamos en espacios
competitivos bastante interesantes. Para nosotros, en nuestra compañía, nosotros tenemos una visión y una misión que está relacionada con inclusión y sostenibilidad. Y para nosotros, cualquier innovación necesita crear bienestar económico y bienestar social. Es decir, necesita crear valor y se necesita que ese valor se comparta. Entonces, cuando uno diseña su producto, cuando uno diseña su propuesta de valor, y yo pienso que nosotros tres coincidimos en eso, uno tiene en mente eso, o sea, cómo al solucionar este problema, también yo voy a crear ese bienestar económico para mi empresa y bienestar económico en general y sobre todo bienestar social. Okay. Tenemos otra pregunta por parte de Jonathan Emilio Munguía y él hace la consulta. ¿Por dónde se empieza la innovación en el desarrollo del liderazgo del estudiante? Adriana. Mira, qué bueno que me preguntaste eso, porque a mí me encanta hablar sobre eso con una anécdota también. Bueno, voy a hablar un poquito de mi producto porque la anécdota está relacionada. Nosotros, como ya dije, yo tenía esta misión de hacer accesibles los recursos de educación temprana a cualquier familia. Y ahí, como Nedlida dice, empezamos a experimentar en el enfoque de mi usuario. Es decir, en resolver el problema que las familias tenían. Y entonces probamos radio, probamos mensajitos de texto, probamos apps. Y un día yo estábamos en un programa en aceleración en Chile, conocí a un amigo ruso y me habló sobre inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. O sea, eso ya fue hace años. Yo no soy programadora, pero a mí me pareció muy fascinante lo que podía hacer, tan dinámico que era. Tú podías tener una conversación con él, aprendía sobre ti y te daba una retroalimentación en tiempo real. Y yo dije, es que esto es lo que yo quiero construir porque yo quiero que haya una relación con la familia. Yo había escuchado muchísimo que a veces pensamos que nosotros sabemos lo que es mejor para la familia y que parte de la necesidad era aprender de las necesidades personalizadas del niño para que la solución fuera completa. Así que yo quiero replicar lo que yo quería replicar, la interacción entre una maestra y un padre, ¿no? Que guiaba. Entonces, cuando él me mostró eso, yo como, wow, me puse a programar. El primero fue horrible, pero le metí $10 en ads de Facebook y ustedes me veían a las 2 de la mañana. Yo, o sea, ya no era el robot porque tenía tantos errores que lo tuve que apagar y era yo contestando. Pero en ese momento yo me di cuenta, esto es lo que el público quiere. Y yo creo que muchas veces le tenemos miedo a la tecnología porque eso no es nuestro background, porque ese no son nuestras competencias. Y la tecnología, de nuevo, no es más que un vehículo. Y yo creo que eso es lo primero que debemos de enseñar. A quitarle el miedo a la tecnología, cualquiera que sea la tecnología. Y el estigma de que necesitamos crear soluciones no escalables. Sí, está bien empezar con algo pequeño, pero siempre estar pensando, ¿cómo puedo hacer mi solución global? Porque el innovar ya es difícil. Entre más personas yo pueda abarcar, entre más provecho le saque yo a las tecnologías que ya utilizan, es mejor. Y entonces yo diría, el primer paso es quitarnos el miedo a la tecnología y las barreras. Es un vehículo para resolver lo que tú quieras resolver. Y eso va de acuerdo con la siguiente pregunta que nos llega por parte de Jezabela Ponte, que dice, ¿qué consejos pueden dar para jóvenes que sienten el llamado a generar cambio e innovar, pero se topan con barreras y retos que presentan en la región centroamericana, como pobreza, la falta de democracia e inestabilidad sociopolítica? Víctor, si nos puedes compartir un poco sobre la experiencia y qué recomiendas tú desde el punto de vista de lo que tú trabajas. Sí, gracias. Y buenísima pregunta. De hecho, eso es lo que, esa escenario es la razón por la que
creo que empezamos a trabajar en todo esto. Yo lo único que quisiera agregar a la respuesta anterior de Adriana, que pues, todo lo que dijiste definitivamente es correcto, pero quizás un elemento adicional es el pensamiento crítico y el pensamiento científico. Y esto va alineado a esta pregunta también, Catherine, porque creo que todo ese montón de adversidad que tenemos y todo, sobre todo los jóvenes, y que era parte de todo este trabajo y mi experiencia ha sido platicar con ellos y ver qué es lo que está pasando. Nosotros nos tomó un poco más de un año hacer la validación de cómo llevar una atención de salud mental a un joven de un área semirural, con poca conectividad, con muy pocos recursos y con toda esa adversidad que mencionan en la pregunta. Y entonces es ese aprendizaje mutuo que creo que es muy importante y algo que nosotros hemos tratado de, porque al final, si hablamos de que la salud mental es la solución y es en lo que nosotros creemos definitivamente, es muy difícil cuando lo que necesitan es un empleo, cuando lo que necesitan es, pues, ingresos en general o poder sacar adelante a su familia. Entonces son problemas que son muy, muy, muy enraizados, que va más allá de decirle, lee esto, tomate esto o haz lo otro para ser feliz, cuando los problemas son muy enraizados. Entonces, creo que mucho es esa parte de resiliencia que platicábamos y crear ese pensamiento o ese estado mental en que a pesar de todo lo que todo lo vemos y lo vivimos y estamos conscientes de esa adversidad, pero que encuentren los recursos alrededor de ellos, así sean poquitos, pero todos tenemos un círculo de apoyo, una persona que cree en nosotros y ciertos otras, pues valga la redundancia, recursos que van a haber siempre disponibles. Y nuevamente la tecnología ahora nos da muchísimas cosas. Recientemente estuvimos platicando con unos jóvenes que era como, aman la tecnología, no han terminado su nivel de primaria, pero están terminando una certificación en Python, en un lenguaje de programación. Entonces, el futuro está tan cerca, pero eso obviamente tomó tiempo, porque son cosas que requieren tiempo, que requieren romper esas barreras que tenemos ya, porque es muy fácil echarle la culpa al gobierno, echarle la culpa a todo nuestro entorno. Y es un trabajo de verdad de no solo la persona, sino apoyarse en otras y en quienes estén alrededor. Entonces, creo que la principal, si ustedes conocen jóvenes que están con una situación adversa o con todo en contra de ellos, lo primero que pueden tratar de hacer es decirles que no están solos, porque la soledad sí puede ser lo que puede provocar que ya no quieran hacer nada o que no quieran salir adelante o seguir, porque al final esta vida es de batallar día a día, segundo a segundo. Entonces, díganle a los jóvenes que no están solos y traten de darles oportunidades que nuevamente nosotros en nuestros privilegios somos ex becarios, tenemos una gran responsabilidad también con cada uno de nuestros países y región. Tenemos esos recursos, o sea, podemos hablarles, alguien hablaba en la charla anterior de todos esos cursos gratis de Coursera. Claro, eso es lo que iba a decir. Sí, tantos otros recursos que pueden existir, que solo es de acompañar o de... Y la conectividad puede llegar a ser un reto, pero hay formas. Entonces, esa es y aquí yo me pongo muy apasionado con este tema porque esto es lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, me encanta cuando los jóvenes quieren salir adelante y la actitud es la que nosotros tratamos de construir con lo que hacemos. Sí, yo sí quisiera decir algo Es importante a lo que los mencionan. jóvenes. Sí, perdona, Catherine, yo sí quisiera decirle algo a los jóvenes que están aquí. Yo estoy aquí porque yo hice toda mi carrera académica, absolutamente toda, con becas. Porque mis padres eran, o sea, no, la familia no tenía los medios económicos para pagar ni secundaria, ni universidad, y mucho menos maestrías y doctorado. Entonces, en las becas hay oportunidades. Lo único que para las becas uno necesita tener ciertos tipos de requisitos. Y eso no significa que uno no las pueda acceder. Eso significa que uno necesita trabajar más. Cuando yo era la coordinadora académica del Instituto Smithsonian, una de mis funciones era ubicar a jóvenes en Panamá y en la región centroamericana para invitarlos a nuestros programas. Yo les decía a ellos, miren, yo la barra no la voy a bajar para que ustedes puedan saltar fácilmente. La barra se queda aquí. Lo que yo voy a hacer es poner a su disposición todo lo que ustedes necesitan para que desarrollen capacidades, para que desarrollen habilidades, para que escriban, para todo lo que ustedes necesitan, para que ustedes puedan llegar a esa barra más alto y lograr lo que ustedes necesiten. Entonces,
yo lo digo porque muchas veces en mi país hay un dicho que dice coger los mangos bajos. O sea, ciertamente es lo más fácil, pero no son los mejores mangos. Los mejores mangos están más arriba y hay que desarrollar esas habilidades para poderse subir a ese árbol, a todas esas ramas y llegar a los mangos más jugosos y más deliciosos. Y eso requiere esfuerzo, trabajito. Sí. Ustedes han mencionado unos puntos muy importantes, lo cual es la conexión, los diferentes programas a los cuales se tienen acceso y aprovechar todas esas oportunidades. Es por eso que les invitamos a todas las personas que ahorita nos están viendo en las diferentes plataformas que puedan usar las redes sociales. Tenemos cuentas en Instagram, Facebook y también el canal de YouTube para que puedan conocer de esas oportunidades, de los diferentes proyectos que se realizan y también los casos de éxitos. Esas historias que van marcando, que inspiran, como lo mencionan dentro del chat, que podemos ver varios mensajes aquí, de personas que se sienten motivadas a seguir adelante. Y como mencionaba Víctor, es importante el formulario para que marquen su asistencia, cosa muy importante para este congreso. Y continuamos con la siguiente pregunta. Usted le dice, ¿cómo implementar cuentan con recursos básicos o el acceso a Internet? La pregunta viene por parte de Marlene Lima. Nelina. Fíjate que no, es para mí, no escuché la pregunta. ¿Cómo implementar innovación educativa en instituciones que no cuentan con los recursos básicos? Ya, ¿y la pregunta es para mí o para alguien más? Para el panel abierto. Ah, ok. Bueno, sí, Víctor, me adelanté. Sí, yo sí quisiera decir, por ejemplo, el ejemplo de Panamá. En el ejemplo de Panamá, el gobierno ha podido hacer alianzas con grandes compañías como Microsoft para implementar la plataforma Teams, y no, perdón por la propaganda gratis aquí, en todas las escuelas públicas. Y claro, con eso entonces, perdón, como es una plataforma en la nube para que todos los estudiantes de las escuelas públicas y profesores se cuelguen de la plataforma para dar sus clases. Entonces, a mí me parece que estratégicamente son gestiones a un nivel alto que se pueden lograr y eso fue por mucha presión pública también, para que ese tipo de alianzas masivas que con un beneficio masivo se puedan dar. Catherine, yo quisiera comentar a eso. Justo ayer estuve en una ponencia de United Nations sobre un movimiento de Giga para hacer accesibilidad a todo el mundo, y se habla que el Internet es un derecho ahora, y hay un gran movimiento alrededor de eso, porque realmente hay mucha evidencia de que los valores económicos y el nivel de desarrollo de las personas es impactado por acceso al Internet. Realmente nosotros tenemos mucha experiencia en esto. Nuestra tecnología corre sobre plataformas de social media exactamente por eso, porque queríamos llegar a más personas, y las plataformas de telecomunicación incluían planes pues, de redes sociales ilimitadas. Nos gustaría llegar a más, trabajamos con muchos gobiernos actualmente, sobre todo en Sudamérica, con los cuales hacemos partnerships e incluimos a las empresas de telecomunicación para poder dar más acceso. Lo que a mí me gustaría decir es que hay un libro que ahora estoy leyendo que se llama Factfulness, y que en realidad estamos más conectados de lo que pensamos, y también hay un lado brillante en relación a todos los que tienen, hay más personas con acceso que sin acceso, y que debemos de aperturarnos a empezar a cubrir a las personas que ya tienen acceso, y buscar soluciones alternas para quienes no tienen, pero muchas veces los programas se limitan porque
un 20% no tiene acceso, cuando podríamos cubrir el otro 80%. Yo solo agregaría ahí como la misma premisa que hablábamos con el tema de salud mental, ¿verdad? O sea, no están solos. Si ustedes saben de una escuela que no está conectada por X, Y o Z razón, es un problema de los más bonitos para tener, porque siempre hay alguien que pueda ayudar. Entonces, desde alguien, una empresa, un pequeño comedor, o idealmente pues una empresa de telefonía, puede ser que aunque empiecen con una sesión a la semana de conectividad y luego de una vez a la semana tengan 2 veces a la semana y poco a poco, pero creo que es solo cuestión de ver alrededor. Siempre hay alguien que puede estar dispuesto a ayudar, siempre tiene que haber alguien que lidere el proceso, obviamente, pero es ahí donde espero que quien haya hecho la pregunta pueda tomar ese liderazgo, porque sí es importante hacer ese inventario de recursos alrededor nuestro y ver por dónde comenzamos, que siempre es lo más difícil, pero siempre hay un dónde comenzar. Liderazgo, innovación, pero también podemos agregar lo que son creatividad, al igual que el estar conectados. Y esos son parte de los esenciales de lo que buscan acceder con este congreso. Por eso les invitamos nuevamente a que busquen nuestras redes sociales, que nos puedan contactar. Por el día de hoy ya no tenemos más tiempo para nuevas preguntas, pero antes de despedirnos les queremos compartir la información de las personas que han estado en nuestro panel, por si así desean ustedes poder contactarles a ellos directamente, ya que tenemos algunas consultas y comentarios también sobre posibles alianzas y colaboraciones. Entonces, si tienen algún mensaje de despedida que desean compartir. Ok, digo nombres o se animan a ir primero, ¿quién dice? Ok, Adriana. Bueno, a mí me gusta contar mi historia. Me gusta contar mi historia porque yo nunca me imaginé que, para que vean que somos humanos y que pasé, o sea, conté hoy una o dos cositas que nos pasaron, pero han sido 1000 cosas, y yo escogí Afinidata porque soy una apasionada por el potencial humano. Se forma en los primeros años, pero todos podemos innovar. Incluso si tenemos un trabajo estable, todos tenemos el potencial de innovar. Nosotros tres no somos muy diferentes a ustedes, y es maravilloso lo que el humano puede llegar a hacer con su potencial. Es más de atreverse y de usar las herramientas que se tienen. Si alguien me hubiera dicho cuando estaba programando el primer chatbot en esa madrugada que hoy tendríamos 80,000 familias utilizando nuestra tecnología, que íbamos a ser galardonados mundialmente por entidades como UNICEF, no me lo hubiera creído. No fue por eso que lo hicimos, pero eso llega a ti, y todos podemos llegar a eso. Esas son mis palabras finales, que a mí me encanta el potencial humano y que es de creérsela y de intentarlo. Sí, ¿Melida? Sí, claro. Nosotros muchas veces conversamos y pensamos que la parte, por ejemplo, o sea, a ver, ¿cómo lo explico? Ahora mismo hay lo que se llama las habilidades blandas y las habilidades duras, y ambas son habilidades importantes para nosotros ser seres humanos completos. Lo que yo he notado, o lo que noto, es que hay habilidades blandas que estamos dejando por fuera. Por ejemplo, lo que mencionó Víctor, del pensamiento crítico, el pensamiento analítico, el pensamiento abstracto, la capacidad nuestra de hacernos preguntas, de sorprendernos ante las cosas y decir, wow, cómo se forman las nubes. Pues yo me acuerdo cuando era chiquita, yo tiempo veía las nubes y me hacía la pregunta, ¿cómo los pajaritos vuelan? ¿Me explico? Entonces, esa curiosidad y esa capacidad de hacerse preguntas, y que sobre todo ustedes, que son todos adultos que están aquí en esta, ¿cuántos son? Ahora son 196 personas, incluyéndome a mí. Sí, nosotros tendemos mucho a matar la innovación antes de que nazca, porque la innovación nace con la curiosidad, nace con la creatividad, nace con, si un chiquito quiere pintar una flor de color azul, que no existe en la naturaleza, que la pinte de azul. Si quiere pintar un elefante de color rosado, que lo pinte de rosado. ¿Me explico? Entonces,
el ser humano, o sea, lo que dijo Adriana y Víctor, o sea, el ser humano es un humano completo, es ser humano, es ese verbo en movimiento, ese verbo de transformación. No es algo fijo que uno cuenta. Entonces, eso, dense cuenta de eso, crezcan como seres humanos en ética, en valores, en respeto por todas los tipos de vida. Entonces, mi mensaje final es ese, que sean ustedes mismos y que tengan sus valores con ustedes. Bueno, esto es todo lo que tenemos por hoy, pero no nos queremos ir sin darles la invitación para las Víctor. ponencias del día de mañana. Sí, Víctor. Sin darles la invitación para las ponencias del día de mañana. Yo solo Porque puedo hacer estaremos... copy-paste, así que feliz noche y gracias, de verdad. Es solo, no estamos solos y siempre busquen a su círculo de apoyo. Gracias, Elida. Okay. Invitándoles para lo que son los siguientes temas de el emprendedor en tiempos de COVID, el impacto del COVID en la educación y también el liderazgo creativo. Eso comenzamos el día de mañana a partir de las 5 de la tarde. Por favor, estén pendientes de las diferentes plataformas para poder continuar conectados, diferentes mensajes. Y si tienen alguna duda o consulta, de ahí tienen la información de contacto directamente de cada uno de los miembros de nuestro panel. Muchas gracias y buena noche. Y como dicen, ex becarios unidos por Centroamérica. Buenas noches. Chao.